Buenos días a todos nuevamente, otra vez estoy por este lado. Bueno, me quedé sin tiempo por la presentación, ya no tengo más tiempo para la charla. Se hizo larga, pero gracias, muchas No, gracias. perdón. Aparte de la presentación y del horario, vamos un poquito, tenemos un pelín de margen como para extendernos. Genial, buenísimo. Bueno, les decía gracias de vuelta por dejarme hablar otra vez. En esta oportunidad vamos a tratar de hablar sobre monitoreo y control, que viene muy de la mano con lo que venían contando, como decía el presentador recién. Y algunos puntos que estaban interesantes que contaba, por ejemplo, Oscar en la charla y demás, que él decía habían hecho una búsqueda rápida a través de Yodan y algunos otros servicios y habían descubierto 1000 equipos. Y yo ayer les contaba, por ejemplo, que habíamos hecho lo mismo y descubrimos 9000 equipos solo en 4 protocolos. O sea que en realidad tenemos mucho para tirar. O sea que estos muestreos que estamos haciendo son muestreos. O sea que si buscamos, hay mucho más, digamos, todavía, ¿no? O sea, nosotros nos basamos en solo 4 protocolos. Por lo cual, si uno se pone a pensar todo lo que hay expuesto y lo que hay sobre protocolos no tan estándares, digamos, tenemos muchísimo más para encontrar. ¿De qué trata esta charla? Esta charla fue una charla debatida con Hernán cuando me invitó, o sea, hace bastante tiempo, cuando me dijo, vamos a hacer un evento, y me invitó a dar la charla de la mano de Victoria. Yo les dije, ok, podemos plantear un poco el tema de monitoreo y charlar un poco sobre eso, porque es un tema que siempre se debate mucho y que en la parte de OT no está demasiado extendido. Entonces, me dijo que sí, y yo pensé que no me iba a decir que sí, entonces dije, ok, ¿cómo empiezo con esta charla? Entonces, bueno, digo, vamos a empezarlo como si fuera una historia. Había una vez, en algún lado, en alguna empresa, algún responsable de seguridad que estaba preocupado por los temas, pero no tanto, porque en realidad él lo que quería era tener un dashboard, y como todo responsable de seguridad tiene un dashboard en donde mira todos los controles que pasan, ¿no es cierto? Esto es lo que pasa en todas las empresas, ¿no? ¿No les pasa eso? ¿No tienen un dashboard donde ven todo? ¿No? Es el deseo de todos, pero realmente tener un dashboard es un poco más complejo. Este normalmente sentado en su gran dashboard estaba haciendo varios análisis y no se aburría porque no pasaba nada emocionante en esa red. Y de hecho, siempre a la espera de que vengan todos los darles muchos productos, digamos, ¿no? Esto es más o menos como debería funcionar, pero la realidad es bastante diferente. Ustedes saben que la realidad de las empresas es un poco distinta, a pesar de que nosotros tenemos siempre desde la misma manera. Se me corta. Saqué por la traducción simultánea, de los intérpretes locales. Bueno. Gracias. No hay problema. Normalmente ustedes saben... ¿Está? ¿Sí? Normalmente ustedes saben que este tipo de situaciones no es lo más común, y menos en ambientes donde son dinámicos, donde tenemos muchos cambios todo el tiempo, porque el negocio es cambiante todo el tiempo. Por ejemplo, en la industria de telefonía, que es donde estoy yo ahora particularmente, pero en otras industrias también pasa, en los retail, en muchos fabricantes y demás esto pasa. Por lo cual la realidad se parece mucho más a este video, que no lo va a mostrar porque le falta el códec a esa computadora, así que no se va a mostrar el video, ¿no? Bueno, no importa. No voy a poder mostrarles los videos, me parece. Pero la realidad es bastante diferente a lo que normalmente pasa en las situaciones de las compañías. ¿Y qué es lo que tenemos cada vez que uno analiza? Lo que tenemos son excusas, digamos, ¿no? Son excusas de cosas que faltan, de cosas que no se pueden hacer. Lo que tenemos son herramientas, por un lado, que los atacantes tienen y que pueden utilizar, que son algunas de las que comentaban recién, por ejemplo, buscadores muy sencillos como Yodan. Yodan es el que más se nombra, pero ¿saben que existen más buscadores del estilo Yodan? Saben que existe Censys, que existe NetDB, etcétera, que son otros buscadores que buscan de otra manera en todo Internet. Y uno haciendo consultas muy simples, como el nombre de una marca, puede encontrar dispositivos. Y también existen otro tipo de herramientas que tienen que ver más con mercado negro, de cómo hacer búsquedas, porque son equipos que ya fueron encontrados, pero además están comprometidos. Es decir, no solamente equipos que estamos buscando por una marca, sino que estamos buscando y que además fueron backdooreados, o que además tienen usuarios y password por default, o etcétera, digamos, ¿sí? O sea que puedo encontrar, si quiero encontrar equipos comprometidos para hacer una botnet como la que contaban en la charla anterior, lo único que tengo que hacer es saber dónde buscarlos, digamos, ¿no? Ni siquiera tengo que hacer la botnet, digamos, ¿sí? Estamos en modo vago más, ahora cada vez más. Por lo cual, hoy tenemos desde el lado de los atacantes infinidad de recursos y muchísima ventaja sobre nosotros, por lo cual al planteo de estamos un paso detrás,
yo desde mi óptica es que siempre vamos a estar un paso detrás. De hecho, en seguridad siempre estuvimos un paso detrás, por lo cual no nos tenemos que asustar por estar un paso detrás, ¿no? ¿Cuándo alguna vez estuvimos un paso detrás en seguridad? Un paso delante, perdón, en seguridad. Nunca, jamás nos pasó estar un paso adelante. Siempre estuvimos detrás, siempre tuvimos que correr atrás de las cosas. De hecho, por ejemplo, nos llevamos hacia seguridad física. Aquí hay gente de Colombia, pero un caso muy particular que pasa ahora, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hicieron un dispositivo que a mí me llamó mucho la atención, que es un aparatito que utilizan algunos criminales en la calle, ¿sí? Es muy chiquitito, que es un detector de baterías de litio. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué un detector de baterías de litio? Digamos, no sé, es que en realidad ellos cuando van por un estacionamiento o por la calle y hay autos estacionados, acercan el aparatito y si el aparatito vibra, quiere decir que hay una batería de litio dentro del auto, por lo cual hay una tablet, una notebook, etc. Entonces rompen el vidrio de ese auto y entran a robar la notebook en ese auto, de nosotros no. ¿Sí? O sea, claramente, ¿a quién de nosotros se nos hubiese ocurrido un dispositivo como ese? Ni loco, o sea, no se nos ocurren esas cosas. Digamos, ¿sí? Nosotros tenemos imaginación para un montón de cosas y se nos ocurren un montón de ataques diferentes. De hecho, por ejemplo, recién hablaban sobre hacking de autos y demás. Justo ayer se anunció que la semana que viene voy a dar una charla en la Ecoparty sobre hacking de autos. En realidad hicimos, junto con una amiga, hicimos un troyano de hardware para meter en los autos. O sea, se lo enchufás al auto y después por mensaje lo controlás, digamos, el auto. Entonces, vamos a contar sobre los problemas de seguridad que tienen eso. Estos son problemas que hay todo el tiempo, pero yo estoy seguro que ese ataque que a nosotros se nos ocurrió y etcétera, que lo vamos a contar como qué bueno lo que encontrábamos y demás, en realidad ya debe existir 1000 veces, cosas mejores 1000 veces más que la que nosotros desarrollamos. Estoy segurísimo que existen, digamos, ¿sí? Por lo cual, pensar que somos los primeros que estamos descubriendo técnicas, herramientas y demás, me parece que es un enfoque equivocado desde el lado de seguridad. Por lo cual, ¿qué es lo más importante para nosotros? Lo más importante es estar al día con los ataques o estar al día con las soluciones de monitoreo. Vamos, yo necesito conocer los ataques, pero necesito saber cómo trabajan las soluciones de monitoreo. ¿Por qué? Porque mi negocio no es el día a día de los ataques. Bueno, el mío sí, pero el de la mayoría de ustedes no. El negocio de ustedes es el día a día de la operación. Vamos a hacer que la operación funcione. Por lo cual, lo que tienen que tener son buenos partners con cuales trabajar, digamos, ¿no? Buenos asociados con quienes trabajar. Y ellos son los que tienen que saber bien los ataques y ellos tienen que dar soluciones con sus herramientas a esos ataques. Y si esas herramientas no me alcanzan, deberé buscar otras o sumar más, digamos, ¿sí? Pero lo que necesito hacer es cubrirme. El informe del que hablaban hoy también en la charla, sobre el informe del ISCER respecto al año 2015, tenía algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, lo que sí comentaban era que el año pasado se habían denunciado 295 ataques, ¿sí? Si se fijan, dice que en el año anterior hubo 245. Incidentes, no ataques, incidentes. ¿Sí? O sea que hubo un incremento de 50 ataques nada más. Vamos a hacer dos salvedades de este informe que para mí son muy importantes. ¿Sí? Primero, los incidentes que están reportados acá son solo de Estados Unidos, como decían las personas anteriores, pero ¿por qué? ¿Por qué son solo de Estados Unidos? Porque en Estados Unidos están obligados a reportarlos. ¿Sí? ¿Cuántos incidentes de seguridad tenemos acá? Reportados, no sé. ¿Cuántos hay en Paraguay? ¿Cuántos en Chile? ¿Cuántos en Ecuador? No sabemos. ¿Por qué? Porque en ninguno de nuestros países están obligados a reportarlos. Entonces, no vamos a saber de este tipo de reportes y no vamos a poder tener informes comparativos de este estilo porque no tenemos obligación. Y eso es parte de lo que yo hablaba ayer, ¿se acuerdan? En la charla cuando me preguntaban desde el gobierno a ver qué cosas haría. Es sancionar, es obligar, ¿no? Hay que armar las obligaciones, si no tampoco esto va a funcionar. El informe tiene algunos datos que son interesantes, como por ejemplo que en el 2014 el 32% de los incidentes representaba el sector eléctrico, ¿sí? Sin embargo, energético en realidad. Sin embargo, en el 2015 es aproximadamente el 15%, es decir, que es menor. Y esto es para desmitificar un mito, que es que en realidad todos los ataques van al sector energético. ¿Por qué? Porque en Duro de Matar 4 dicen que van a atacar todos a los sistemas energéticos y el mundo va a explotar. En realidad, los sistemas industriales que atacan a los atacantes son los que tienen más a disposición. Si los sistemas energéticos se empiezan a proteger más, que es lo que pasó en Estados Unidos, ¿sí? Si se empiezan a proteger más, empieza a haber más defensas para eso, empieza a haber menos ataques y esos ataques no desaparecen, migran a otro, como se van pasando a otra área, ¿sí? En realidad el atacante, ¿qué es lo que necesita hacer? Comprometer equipos, vamos, para buscar las formas de afectar o a un país o a un gobierno o a una empresa o a lo que fuera, y para eso va cambiando de su destino de ataque en función a lo que él necesita, ¿sí?
Esto es como la pelea típica de qué es más inseguro, Linux, Windows o Mac, ¿no? O sea, en realidad depende del momento, digamos, ¿sí? Hay momentos que cada uno va cambiando y tiene más vulnerabilidades unos que otros. Otros informes interesantes de esto es que, por ejemplo, el 23% de los incidentes del 2015 representaron al sector del agua. ¿Sí? Esto también es un dato bastante interesante. ¿Por qué? Porque Nora lo decía ayer. El afectar el agua implica el daño directo a las personas, no a la empresa. O sea, no estoy tratando de que la empresa deje de funcionar, estoy tratando de envenenar gente. Digamos, ¿sí? O sea, hay objetivos que son bastante diferentes. Esto habla de que desde el lado del ciberterrorismo hay un crecimiento muy grande con respecto a este tipo de análisis y de búsquedas. ¿Sí? Y por el otro lado, un detalle que para mí no es menor, que es que el exploit más utilizado para afectar sistemas industriales de esos 295 casos que hubo, incidentes que hubo en Estados Unidos, el más utilizado fue un exploit zero day de Flash, ¿sí? De Adobe Flash. ¿Sí? Adobe Flash. Estamos hablando a ver qué sistema industrial realmente necesita Adobe Flash. Las consolas, digamos, ¿sí? Muchas de las consolas, muchos de los HMI necesitan el Adobe Flash instalado. Todos, no, depende del fabricante, ¿sí? Pero donde tenemos, ahí es donde encontramos más. Después en los sistemas de control específicos, o en una RTU, o en un PLC, Adobe Flash no está, digamos, ¿sí? ¿Sí? Pero fíjense qué curioso que el ataque pasa más que nada, no tanto por la cantidad de dispositivos expuestos, que es lo que empecé mi charla contándoles hoy, sino que está pasando también por los usuarios, por los que tienen los accesos a las consolas, digamos, ¿no? Por los equipos que están ahí directamente conectados. Con esto de las excusas que mencionaba hoy, ¿cuáles son las excusas más típicas y con las que considero que deberíamos cortar? Una es esta de que no existe firewall para el sector. Sabemos que existe Tofino hace muchísimos años, pero yo les contaba, en realidad es, ¿qué otras marcas tienen? A ver, es tan difícil como entrar a la página del fabricante y ver que ahí, por ejemplo, tenemos, bueno, este es uno para Linux, pero si entramos a Palo Alto tenemos un sector dedicado a ICS y SCADA. Si entramos a Fortinet, que me quedó atrás, tenemos uno para infraestructuras críticas. Si entramos a Cisco, tenemos otro. O sea, que si me dicen no hay firewall para esto, digo, es que no estás buscando, estás mirando una presentación de hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás tu excusa era válida, ¿no? Pero hoy en día, en realidad, entra cualquier fabricante y vas a ver que hay montones de dispositivos que empiezan a entender mucho los protocolos industriales. Otra de las excusas es no existen IDS. No existen IDS, pero en realidad existen firmas de IDS para Snort de Digital Bond hace años. O sea, eso creo que es, bueno, ahí no dice, pero yo si no me equivoco creo que es desde el 2012 que existen firmas de IDS para Snort, que es uno de los IDS más viejos que tenemos, ¿sí? Y open source. Y de eso, de hecho, tenemos soluciones más modernas como las que presentaban ayer, por ejemplo, Pellil, ahí se ponen contentos por la marca, de nada, ¿sí? Después me pasás el... Pero ven que tienen soluciones más interesantes, que no encuadran exactamente en IDS y IPS, pero que es una solución que va muy bien ahí, digamos, ¿sí? Después, otra excusa es que no sabemos realmente, porque no hay documentación suficiente sobre este tema. O sea, no sabemos los tipos de ataques, no sabemos qué tenemos que pedirle. Si hacemos una licitación, no sabemos qué tenemos que pedirle. Bueno, ayer hablaban también, los chicos hablaban sobre ISA Security, contaban sobre el estándar y todo lo que hay, las definiciones que tenemos. Y también está, o sea, ISA 99 desde su nacimiento arranca con temas, con conceptos básicos de seguridad, pero hay otros documentos hechos por el NIST, hechos por la gente de OWASP. OWASP también está trabajando en esto. O sea, OWASP son los que tienen el top 10 de vulnerabilidades web, el top 10 de vulnerabilidades móviles y también está armando el top 10 de vulnerabilidades en sistemas industriales, por lo cual hay un montón de información para leer. Y desde el CCI, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan que yo también estoy en la ONG? En el CCI nosotros hacemos un montón de documentos, o sea, para todos nuestros miembros. ¿Y con quiénes hacemos estos documentos? Los hacemos con los mismos miembros, o sea, con fabricantes, con consultores, con gobiernos, con fuerzas de seguridad, o sea, entre todos armamos comités de discusión para cada uno de los documentos que generamos. Este, por ejemplo, que está ahí, que creo, no leo, pero creo que ese que está ahí, por ejemplo, es de cuáles son los requisitos que hay que pedirle a una empresa cuando vos estás comprando un sistema SCADA, digamos, desde seguridad, no los requisitos de funcionamiento, que eso los hace otra área, digamos, ¿sí? Pero desde seguridad es cuáles son los requisitos básicos que tenemos que pedir. Es un Excel que te dice que tenés que pedir esto, para este control, para este control, para este control. Era tan básico que no existía, digamos, ¿sí? Entonces, nos juntamos con los vendors y le dijimos, si yo te pido esto, ¿lo podés tener?
O mejor dicho, le dijimos, ¿lo tenés? No. ¿Lo podés tener? Sí, joya, lo pongo. ¿Sí? O sea, en realidad eso fue el objetivo de estos trabajos en grupo. Y como esto, hemos desarrollado montones de documentos. Por ejemplo, documentos que son forenses. Digamos, ¿no? Hay uno que se publicó este año, que es cómo se hace un análisis forense y qué recaudos hay que tener en un sistema industrial. ¿Es lo mismo hacer un forense en un sistema industrial que hacer un forense en una PC de un usuario? No, nada que ver. Digamos, ¿sí? Entonces, ok, ¿qué es lo que puedo hacer? Y si es un PLC a lo que le toca hacer forense, ¿se puede hacer? A ver, la mayoría de la gente me dice, no, sí, se puede. Digamos, es mucho más complejo, tiene un montón de problemas, etcétera. Hay un montón de cosas que no puedes cuidar, pero se puede hacer un análisis para ver qué es lo que pasó con ese PLC. Por lo cual, que la falta de documentación hoy tampoco es una excusa. O sea, que todas estas excusas, en realidad deberíamos cortarlas, ya deberíamos dejar de tener excusas y deberíamos agregarles un poquito la componente paranoica a todo esto, ¿no? Decirle, ok, ya sé todo lo que tengo que hacer, ya sé que tengo toda esta información y ahora, ¿cuál es esa componente paranoica? ¿Cómo pienso desde la óptica de monitoreo qué cosas tengo que monitorear? Y una forma muy fácil es pensar en los vectores de ataque. ¿Cuáles son los vectores de ataque que tienen un atacante? O lo que sería la superficie, digamos, también podríamos hablar, digamos, ¿no? Uno clave y claro es ataques físicos, que de ese no vamos a hablar porque lo conocen todos, o se saben todos los ataques físicos que puede haber y de hecho creo que es uno de los más cubiertos dentro de las áreas de OT en particular, ¿sí? Después tenemos otro que tiene que ver con interceptación o interferencias de las RTU, esto de los equipos que están levantando sensores y están mandando hacia las unidades de control más adentro, ¿no? Las RTU, como ustedes saben, están desplegadas por un montón de lados. Por lo general no están dentro de una oficina, ¿no? Están desplegadas en un montón de lugares bastante abiertos. Yo cuento una historia que Hernán la debe conocer, que se la debo haber contado seguro en el curso, pero con respecto a las RTU en el 2014, en noviembre del 2014, me invitaron de la IEEE de México a dar una charla y fui a hablar sobre seguridad en sistemas industriales, sobre ataques, o sea, una charla enfocada al revés, como de todos los tipos de ataques, ¿no? Y cuando fui allá a dar la charla, había obviamente un montón de fabricantes, un montón de vendors en la expo, digamos, ¿no? En la expo era gigante el evento, era muy grande el evento. Yo estuve mirando, dando vueltas, vi cosas maravillosas que no había visto nunca, equipos muy interesantes, montados y desplegados para las demos y demás, pero había uno que me llamaba la atención, porque era una RTU, digamos, que ofrecía una RTU con Wi-Fi, pero la RTU la ofrecía como indestructible, ¿no? La RTU indestructible, no era inhackeable, era indestructible, ¿sí? Entonces, cuando yo me acerqué a verlo, porque había carteles por todos lados, fui al stand que estaba en una esquina, y en el stand había una pantalla gigante, casi del tamaño de esto, un poquito más chico que esto, ¿sí? Y mostraban videos en loop, en donde mostraban que realmente era indestructible la RTU, y la mostraban, por ejemplo, transmitiendo bajo lluvia, y mostraban cómo no cambiaban los valores de transmisión, y la mostraban que, por ejemplo, la RTU se descolgaba del poste donde estaba puesta y se caía al barro, y seguía transmitiendo. Y después pasaba una camioneta, no sé por qué, justo por ahí, pasó por arriba de la RTU y seguía transmitiendo. Y yo decía, qué buena esta RTU, es buenísima, no se muere nunca. Y bueno, ha sido un montón de pruebas. Pero como transmitía por Wi-Fi, yo dije, vamos a prender la notebook para ver qué se ve, ¿no? Y vi que había una Wi-Fi abierta. Y yo dije, pará, esta Wi-Fi está abierta, pero debe ser para la demo, ¿no? Entonces fui y le fui a preguntar, discúlpame, la RTU que estás poniendo es una RTU abierta. Y me dice, sí, es una Wi-Fi abierta. Sí, pero ojo que va encriptado esto, va cifrado. Ah, sí, qué bueno, le digo yo. ¿En qué cifra? ¿En web? ¿Y en qué más? No, en web. Yo le digo, pero vos, estamos en el 2014, vos no escuchaste, no viste ningún video en YouTube de que en 10 minutos se rompe web, que hay montones de videos de hace añares, de que esto está roto hace mucho, que no se usa más, etc. No, ¿en serio? Me dijo. Yo dije, maldición, esto vamos mal. ¿Por qué? Porque si esto pasa en noviembre del 2014, estamos perdidos con un fabricante que se para en un evento como este a tratar de vender este tipo de tecnología. Entonces, en ese momento dije, vamos a revisar vendors argentinos, ¿sí? Entonces me puse a hacer un análisis de distintos vendors argentinos de distintos tipos de dispositivos, ¿sí? ¿Y qué es lo más común que encontré en los análisis de los vendors argentinos? Que ni siquiera cifraba. O sea, antes que web, ni siquiera cifraba. O sea, que la mayoría de los dispositivos que estaban vendiendo acá no cifraban. ¿Cuál era la problemática nuestra? Es que ustedes saben que durante todo el año pasado nosotros tampoco teníamos mucha posibilidad de comprar hacia afuera.
Así que teníamos que usar los que estaban acá. Fueron muy pocos los vendors que realmente cifraron. Y lo más interesante es que los que cifraban bien. O sea, los que realmente ofrecían cifrado o los que ofrecían protecciones o los que ofrecían controles, ofrecían buenos controles. Es decir, que los que lo estaban ofreciendo era porque sabían. Realmente sabían del tema. Entonces, cuando nosotros compramos y tenemos que comprar dispositivos y demás, si no prestamos atención a quién le estoy comprando, voy a tener siempre una desventaja y ahí ya no hay más nada de lo que pueda hacer porque después no le puedo pedir una actualización de firmware a él. ¿Sí? Entonces, si sigo mirando los vectores de ataques, ¿cuáles son los típicos vectores de ataques? El sistema operativo. Esto me divierte mucho en las charlas cuando dicen encontramos un exploit para atacar un sistema SCADA tal. ¿Sí? Y muestran el modelo del sistema SCADA, etcétera, etcétera. Pero cuando vos mirás ¿qué tipo de sistema SCADA? Es un sistema SCADA de esos que se tenían que instalar en un Windows XP, sin parches, sin firewall. Entonces, ¿para qué necesitas el exploit para el SCADA si en realidad le puedes pegar al XP que no tiene nada? ¿Sí? O sea que en realidad, desde el sistema operativo ya tenías un montón de fallas. Yo siempre cuento esto porque también hay muchas veces que cuando se habla de los sistemas operativos y se habla sobre los sistemas industriales, siempre se le pega porque dicen, no, pero están montados sobre Windows XP. La mayoría de los que están acá, supongo que saben por qué se montan muchos de los equipos en Windows XP, ¿no? ¿No? Bueno, los sistemas industriales deberían funcionar en sistemas, lo que se llaman RTO, Real Time, ¿sí? En esos real time quiere decir que no tienen lentitudes en los tiempos de procesamiento del clock de los relojes del CPU. Digamos, Windows XP no es un sistema real time. De hecho, la licencia de Windows XP, que estoy seguro que todos ustedes leyeron, igual que yo, digamos, dice en una parte, estos sistemas no deben ser utilizados en sistemas críticos ni industriales. Claramente lo dice. ¿Sí? Pero la particularidad es que ¿por qué se usa ese sistema? Primero, porque es fácil para los operadores, porque es más amigable. Es fácil para los desarrolladores de software hacer productos para eso, porque utilizaban soluciones de desarrollo bastante gráficas y fáciles. Y tercero, porque en Windows XP se puede modificar una DLL que hace que el equipo se comporte como si estuviese en real time. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, podés trabajar con cualquier historian o con cualquier HMI, cualquier SCADA que le metas encima. Por eso es que hay tantos equipos que no se migran a Windows 7 o no se migran a Windows 8, porque no están esas DLL, o sea, no podés modificar esas DLL. Entonces, necesitas armar el equipo de otra manera, otra arquitectura completa para que eso realmente funcione como tiene que funcionar en real time. Entonces, si lo miramos desde el vector de ataque, los sistemas operativos son y van a ser por mucho tiempo más un factor de ataque o un vector de ataque para los atacantes. ¿Qué otro vector de ataque? Las aplicaciones en sí mismo. ¿En qué están hechos la mayoría de los sistemas SCADA? SCADA, los controladores de los SCADA. ¿En qué están hechos? En Java. La mayoría están hechos en Java. ¿Sí? Por lo cual, con todas las vulnerabilidades que vino teniendo Java 2014-2015, tenemos una gran amplitud de vulnerabilidades que puede aparecer por ahí, más allá después de las de diseño, como por ejemplo de que no validen cuestiones como el saltear la validación de un usuario, etcétera, etcétera, que son otras validaciones que puede haber, ¿no? Por otro lado tenemos protocolos. O sea, si nosotros hacemos y analizamos protocolos, como el caso de Modbus, que es uno de los bastante comunes dentro de las redes y demás, sabemos que son protocolos que viajan en texto plano. Por lo cual, si viajan en texto plano, yo puedo snifear esa red y puedo modificar los paquetes y reinyectar paquetes que estén comprometidos. Y puedo cambiar valores, ¿sí? Muchas implementaciones de Modbus o DNP3, por ejemplo, se hacen sobre TCP, o sea, se utiliza la versión que va montada sobre TCP. ¿Qué significa eso? Que la capa de transporte de esos protocolos es el stack de TCP. De la capa de ahí para arriba es el stack de DNP o de DNP3 o de Modbus. Por lo cual, si en la capa de transporte yo no aplico ningún control de seguridad, sigo teniendo un protocolo vulnerable. ¿Sí? O sea, que esté sobre TCP no significa que dejó de ser vulnerable. ¿Sí? Porque sigue estando en texto plano. Y obviamente la parte de personas y procesos, de las cuales ya han hablado en las charlas anteriores, así que no voy a profundizar más sobre esto. Si uno sigue mirando y busca cuáles son, sobre estos vectores de ataques, cuáles son las vulnerabilidades más conocidas, lo dividí en dos partes, digamos, ¿no? Agarré el ranking que hizo OWASP y OWASP dijo el top 10 de vulnerabilidades más conocidas son estas. A ver, para leerlo ahí dice... restricción inapropiada de las operaciones, validación o la falta de validación de los datos de entrada, ¿sí? Falta de limpieza de parámetros, malos privilegios y excesos de control, exposición de información. O sea, si miran todo esto
y agarran el top 10 o agarran cualquiera de los controles que plantea, los 20 controles que plantea SANS, por ejemplo, por agarrar alguno, digamos, ¿no? Los 20 controles que plantea SANS para el mundo de IT, pegan acá, digamos, ¿sí? O sea que en realidad, si uno analiza, ya no tanto desde el lado de tecnología, sino desde el lado de control, lo que debo controlar, hubiese mitigado montones de estos problemas. Yo les dije que esto lo agarré desde dos ópticas. Esto es del top 10 que generó alguien, una ONG, sobre cuáles son las vulnerabilidades más comunes. Pero si me paro de otro lado y me pongo sobre las fallas más comunes que encontramos en el mercado, o sea, que nosotros vemos, ¿sí?, en el mercado y demás, nos encontramos con algunas, hicimos una pequeña clasificación de qué es lo más típico. Uno es el Shadow OT, digamos, ¿sí? El Shadow OT, ¿qué es el Shadow OT? Son los dispositivos de OT que están puestos sin que nadie sepa que están puestos, digamos, ni siquiera la misma gente de OT sabe que están puestos. Es básicamente cuando vos metiste un equipo dentro de tu red, ¿por qué? Porque tiene un nuevo feature de seguridad, digamos, perdón, de conectividad. Digamos, por ejemplo, y lo llevo a algo sumamente bien básico, digamos, ¿no? Se rompió el proyector de la sala de reuniones o de la sala de crisis. ¿Sí? Se rompió el proyector. Entonces vino alguien y dijo, che, el proyector no anda, se quemó la lámpara, tiene 20 años de proyector. Bueno, se hubiese quemado antes. ¿Así? Me llevo este proyector y compro uno nuevo. Entonces me voy a cualquier casa electrónica y me compro un proyector nuevo. Lo traigo y el proyector nuevo tiene Wi-Fi. Ah, qué bueno, tiene Wi-Fi. Entonces lo conecto a la Wi-Fi de la sala de crisis. ¿Sí? Entonces tengo un nuevo dispositivo que tiene conectividad y que no está en el inventario de nadie. Ni va a estar en el inventario de nadie, porque a nadie se le ocurre meter en el inventario un proyector. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezamos a tener este concepto de lo que nosotros llamamos Shadow OT, que es meter equipos o meter más dispositivos en nuestra red sin que nosotros podamos darnos cuenta de lo que estamos metiendo. Y ahí es donde empezamos con algunos temas, como por ejemplo, o otros problemas, como por ejemplo el tema de los problemas de configuraciones, las contraseñas por default, o los métodos inseguros de interconexión entre los dispositivos y demás. Pero todos estos problemas, o los anteriores, que muchos impactan en el mismo lugar, ¿por qué se dan? Porque desde el lado del vendor, o el fabricante, todavía falta otros procesos que estamos exigiendo en el mundo corporativo, pero que no los estamos exigiendo en el mundo de OT. Por ejemplo, que los vendors tengan un Secure SDLC, ¿sí? Un ciclo de vida de desarrollo de software seguro, digamos, ¿sí? Ni tampoco nosotros le estamos exigiendo temas de seguridad, o sea, ellos no tienen un Secure SDLC, me quedé trabado, pero nosotros no les exigimos absolutamente ningún feature nuevo de seguridad, entonces no lo agregan nunca, porque si no se los pido, no lo agregan. Eso hablaban ayer, por ejemplo, con el tema del airbag, ¿no? Y por el otro lado, lo de las sanciones, que ya lo veníamos hablando. Por lo cual, si nos paramos en el mundo de las excusas, vamos a seguir siempre poniendo cara de tontos. Pero en realidad, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco esto e ir un poco más. Y acá había otro video que no va a andar, así que lo vamos a saltear. Así. Tenemos también el análisis de cómo encajaría yo una solución de monitoreo en la pirámide de los sistemas industriales. Y en realidad depende mucho de mi sistema industrial. O sea, ¿hay una solución única para todo esto? No, porque hay herramientas para cada una de las etapas. O sea que en realidad hoy si tengo que monitorear, yo puedo monitorear cada una de las etapas por separado, puedo interconectarlas, puedo juntarlas, puedo hacer lo que yo quiera y puedo mirar de 1000 maneras diferentes. Nosotros en algunas charlas mostramos una plataforma comunitaria, se llama Sinfonier, o sea, es una solución que hicimos nosotros en ElevenPath, que es gratis y está online. Digamos, ¿sí? Es un servicio que corre en la nube. Digamos, ¿sí? Este servicio es un servicio de programación gráfico, está basado en 3 niveles. O sea, los spout, que son los datos de entrada, los volt, que son los filtros, o sea, qué cosas quiero que haga con esos datos, y los drain, que es cómo quiero que salga esa información. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Empezamos a jugar en alternativas. Una de esas alternativas dijimos, ok, vamos a buscar sistemas industriales. ¿De dónde? De Shodan. O sea, como es un servicio en la nube, nos conectamos con la API de Shodan para que haga las consultas y se fije contra Shodan qué dispositivos nuevos aparecen, ¿sí? Sistemas como HMI, etc. Puedo poner varios tipos de sistemas diferentes. Todo eso los procesé, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me interesa saber es lo que Shodan me trae. Shodan me trae la marca del proveedor, la tecnología, el número de serie, el hardware ID, el firmware del equipo, etc. Entonces yo dije, ok, yo quiero que me traigas todo eso que aparece en internet y me lo muestres a mí directamente. Entonces, ¿cómo hice? Como es programación gráfica, son simplemente cuadraditos que muevo de un lado a otro y pongo un cuadrito y completo los casilleros. Tan complicado como eso, ¿sí? Entonces acá ponía uno que le digo conectate con la API de Shodan. Pongo el dato de la API y le digo cada cuánto tiempo. El segundo le digo qué es lo que quiero que haga. O sea que de lo que quiero que haga es que me traiga todos esos datos que están a la derecha, me los traiga
parseados. Le fui agregando los campos de los datos que quiero que traiga. Sobre eso, lo que quiero que haga es que me saque la geolocalización. Y sobre eso, quiero que además me lo grafique en un mapa. Entonces lo mandé un mapa y teníamos un tablero de control. ¿Sí? Así rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? De manera muy sencilla y muy fácil, dijimos, vamos a conectarnos y cada vez que aparezca un equipo industrial nuevo de esa marca o de estas marcas, mostrámelo en un mapa con un puntito dibujado, con los datos de la geolocalización en dónde está, y además poneme el mensaje con los detalles a la derecha. ¿Sí? Por lo cual, si me dicen, no hay soluciones para hacer dashboard, para construir herramientas y demás, es porque no están investigando, porque hay montones, hay montones. Nosotros, de hecho, este gráfico no lo hicimos nosotros. O sea, usamos un dashboard que es público. O sea, que lo estoy haciendo es mandar los datos. Yo con mi herramienta capturo todo y lo mando a un dashboard que está online y grafica el dashboard, digamos así. O sea, que ni siquiera tuve que desarrollar un dashboard. Nada, no hago nada, le mando datos nada más, ¿sí? O sea que soluciones tenemos un montón. Lo que necesitamos hacer no es quedarnos sentados a mirar y a desafiar, sino es buscar alternativas. De hecho, si queremos saber qué es lo que pasa en nuestras redes y si hay atacantes en nuestras redes y demás, ustedes saben que en el mundo corporativo existen los honeypot o los honeynet, digamos, que son redes ficticias, vamos, para que los atacantes se conecten y ataquen y demás y yo poder hacer estudios. Bueno, de hecho existe un proyecto que es igual, que es un SCADA honeynet, o sea que es una red SCADA que no existe. O sea, que yo bajo esa herramienta, la instalo en mi máquina, le asigno una IP y cuando alguien se conecta a esa IP empieza a haber un montón de dispositivos SCADA conectados entre sí, hablando, etc. Por lo cual, si yo quiero saber si soy objeto de ataque, también podría montar una honeynet de SCADA dentro de mi red y tenerla ahí monitoreando y después desplegar sistemas de alerta en base a lo que pase ahí adentro. Porque de hecho me serviría para detectar si, por ejemplo, como es configurable, podría detectar si, por ejemplo, el atacante es alguien que me conoce y está tratando de entrar a determinados equipos de mi arquitectura, porque yo puedo simular esos equipos ahí adentro también. ¿Sí? Entonces puedo jugar con esas alternativas. De hecho, hasta incluso hay herramientas de gestión de análisis, como por ejemplo esta es una también nuestra que se llama Sandas GRC, que es, estos son dos módulos. Tenemos lo que es Sandas, que es un SIEM de SIEM, o sea que en realidad recolecta todo lo que hacen los SIEM y sobre eso hace una correlación. Pero si no, también tenemos herramientas que lo que nos permiten hacer es hacer análisis de vulnerabilidades, gestión de vulnerabilidades, de parches, etcétera, como si fuera un sistema de gestión de riesgo, por lo cual, sin que no haya análisis de riesgo, por la excusa de que no hay herramientas para hacer gestión de riesgo dentro de los sistemas de OT, también es mentira. En realidad hay muchas herramientas. Acá pongo la pantalla de esta porque es la nuestra, pero en realidad hay montones de otros sistemas que se pueden poner. Por lo cual, yo cierro mi charla a tiempo para lo que me están pidiendo, que es, yo creo firmemente en esta frase que dice, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. O sea, el que no conozcamos algo no quiere decir que no exista. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar, contactar, hablar con la gente que se dedica al tema, hablar con otras áreas, meternos a escuchar a las áreas de OT, que son los que saben sobre los problemas de OT, y nosotros ir con los problemas de seguridad y tratar de juntar valor y dar valor a nuestra organización, que es para quien trabajamos, ¿no? Al fin y al cabo es lo que tenemos que lograr, es que nuestra organización mejore, no que mi área sea más rentable o tenga mejores resultados o un mejor SLA. Así que esto era básicamente lo que les quería contar y espero no haberlos aburrido y que les haya gustado mi charla. Así que cualquier contacto o cualquier duda, tengo unos minutos para preguntas, ¿no? Espacio para preguntas. El pedido de siempre, por favor alcen la mano para que les puedan arrimar un micrófono. Podamos escuchar todos la pregunta y sobre todo aquellos que no son hispanoparlantes puedan escucharla traducida a su idioma. Preguntas, ahí está. Amigos de Perú. ¿Cómo está? Buenas. Esta es la segunda vez que veo tu presentación y muy buena, te felicito. Gracias. Yo vengo del mundo de IT, soy nuevo en la parte, todo lo que es OT. Entonces mi pregunta es, a ver, desde el punto de vista de IT, ¿no? Tú tienes soluciones SandBlast, de sandboxing, tienes soluciones que te protegen de alguna forma de los ataques de fuera, sobre todo de los ransomware y ataques día cero. Sin embargo, en todas las redes SCADA, en las redes, entre las redes SCADA y la red corporativa siempre hay una DMZ, ¿no? Porque la gente de mantenimiento, de operaciones necesita ver reportes en tiempo real. Mi pregunta es, en la red DMZ,
va más orientada al tema de los servicios de cloud computing, ¿no? Tenemos Office 365, tenemos Amazon Web Service que se están haciendo más populares y los analistas como que exigen o demandan que se pueda ver. Desde el punto de vista de seguridad, por más que el cloud computing venga de un fabricante como Microsoft o reconocido como Amazon, igual le está agregando una porción de riesgo, ¿no? a la DMZ corporativa, ¿no? Entonces, viendo también tu solución de dashboard, que me parece muy, muy interesante, ¿cómo podría yo, o qué aconsejas como para poder monitorizar mejor o tratar de prevenir estos ataques que puedan venir por estas cloud computing, que yo los veo como VPNs side to side entre un público y nuestro corporativo, y que pueden tener acceso a la red SCADA, ¿no? Y por ende, al llegar a poder vulnerar algún equipo? Bueno, es un poco amplia la respuesta para eso, digamos, ¿no? Pero porque tiene que ver mucho con el diseño de tu red. La realidad es, si tu diseño de red tiene un solo punto en común, que es una DMZ, y en esa DMZ tenés usuarios, yo replantearía el diseño de esa DMZ, digamos, es el diseño de esa red. Porque en realidad tu gente de operaciones no debería estar en ese lugar, debería estar en otro lugar de tu red, digamos, ¿sí? Entonces, ese punto de unión debería haber equipos, que sean los equipos como, por ejemplo, un Historian, donde vos podés tener acceso al Historian nada más, pero dentro de esa DMZ no debería haber gente hacia afuera conectándose a un servicio de cloud computing. Eso es como una parte de diseño, pero habría que ver el diseño puntual, digamos, ¿no? Porque hay muchas fórmulas diferentes. Por el otro lado, desde el monitoreo, es que monitorear. Si uno se basa en las superficies de ataque y se basa en los ataques más comunes, en realidad lo que vemos es que lo que yo necesito hacer sí o sí es un análisis de riesgo de mi red. Si yo no entiendo los riesgos de mi red, no hablo de un análisis de riesgo formal, de hacer un análisis que me lleve un año armarlo, demás, ¿no? O sea, ese análisis hay que hacerlo y sabemos todos que hay que hacerlo, digamos así. Pero para poder empezar a implementar monitoreo y control, yo puedo hacer análisis mucho más cortos, más concretos, más técnicos sobre qué cosas necesito monitorear y arrancar a hacerlo. Pero necesito analizarlo. ¿Sí? Necesito saber cuál es el riesgo real que hay en cada uno de esos puntos de mi red y cuáles son esos puntos que pueden ser comprometidos, digamos, dentro de esa red, o sea, con qué impacto van a tener. Eso es lo que yo necesito mirar. Entonces, a partir de ahí empieza a cambiar un montón la fórmula de qué monitoreo, qué busco y qué solución tengo, porque hay muchas. O sea, si vos me preguntás, ¿existe sandboxing para SCADA? Sí. ¿Es lo más común encontrar? No. Es más, ¿es lo que recomendaría poner? Mayormente no, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad es muy nuevo, digamos. Entonces en una red industrial en general, no para no centrarnos solo en conceptos de SCADA, digamos, en una red industrial en general, pensar en conceptos de sandboxing puede ser una gran solución, pero los fabricantes que hacen sandboxing recién están empezando en eso. Entonces esto es como comprar un Samsung Note 7, digamos, ¿no? Recién sale, por ahí explota, digamos, ¿sí? Entonces yo puedo ir y comprarlo, si hay alguien de Samsung, perdón. No, pero, o sea, yo puedo comprarlo, ¿sí? Pero si compro lo último y lo pongo en producción, muy probablemente pueda llegar a tener un problema. Entonces, lo que tengo que hacer es dejar ver cómo esa tecnología avanza. ¿Sí? Y puedo tener ambientes de prueba para llevar adelante esas tecnologías. Entonces, en el caso de sandboxing para las redes industriales, ¿se puede poner? Sí. ¿Se ve en algunos lados? Sí, se ve. ¿Es lo más común? No, no es lo más común. ¿Y en qué lugares se ve normalmente? En donde tenés la posibilidad de replicar sitios. O sea, donde en realidad yo tengo un sistema que es el de producción y tengo un sistema paralelo que es muy parecido, entonces ahí meto sandboxing y veo qué pasa. Lo pruebo un tiempo, funciona, después lo paso a producción. Digamos, es armar ese sentido común, no hay más que eso. ¿Sí? Hablé muy rápido, me parece, ¿no? Muy rápido. Perdón. Y muy completo. Parece que no hay ninguna otra inquietud. Vamos a hacer un receso entonces para tomar un cafecito y picotear algo. Nadie me quería escuchar. Ya que... Muchas gracias.